Buenas tardes, bienvenidos al pabellón de Aguarda, donde se va a disputar el partido perteneciente a la jornada 25ª de la Liga Guerreras Iberdrola, donde se enfrentan Mecalia Atlético Guardés contra Elda Prestigio. Y nos espera un partido donde Guardés quiere seguir su buena racha en casa y Elda Prestigio que intenta salir de la zona de abajo. Sí, un partido muy importante para Guardés, donde quiere sumar los puntos para ver si da recortada esa distancia con Málaga e intentar subir a la tercera posición para luego los cruces, pero hay que jugarlo y a ver qué tal va. Elda que se juega aquí mucho, quedan 2 jornadas, 4 puntos por disputar y está a 3 puntos de salir de la zona de abajo, entonces es un partido vital para ellas. Perder este partido significa jugarse la fase de descenso, como quien dice. Si está en pasivo, se tiene que jugar, pero creo que está en pasivo. Recupera balón Guardés. Sí, demasiado rápido le entraron a pasivo los colegiados. Un par de vueltas y ya miró que Elda no estaba intentando atacar a portería. Y sí, ya... primer ataque, levantan pasivo rápido, a ver si siguen ese criterio a lo largo del partido. Sí, está bien, así juego más rápido. La Guardés organiza su ataque, como siempre. Guardés que sale con Balsic en portería, María Sánchez en el centro ahora, Cacheda, lateral izquierdo, Lorena en la derecha, Carme y Portillo en los extremos, María en el pivote. Sí, Elda, Prestigio, que tiene un 6-0 muy fuerte, hay que intentar mover las jugadoras, no intentar atacar siempre hacia el centro, porque sabemos que ahí ya tienen unas defensoras centrales muy duras, que nos va a costar entrar por ahí, entonces hay que intentar abrir, jugar por extremos. Ahora María Sánchez intentaba contratar con pivote, pero recibe la falta y 2 minutos muy tempranos. Sí, ahí quizás podemos empezar con amarilla, pero bueno, he decidido empezar ya con 2 minutos. Árbitros que empiezan... Sí, dos colegiados conocidos. Sí. Y ya empiezan sacando también amarilla para... amarilla al banquillo visitante. Están con ganas de disparar hoy los colegiados, ¿eh? Sí, ya te digo. Levantan un pasivo muy rápido, 2 minutos muy tempranos y tarjeta amarilla al banquillo visitante. Por nada, ¿eh? Pero bueno. Guardés ahora que va a atacar con uno más. Tendría un ataque más fácil, a ver qué tal va. Hay que abrir campos y... Tiene Cacheda con Lorena para Carme. Se le queda el balón un poco atrás. Lanzamiento dentro. Y gol. Con un poco de fortuna, pero entró. Sí, creo que el balón de Lorena hacia extremo le quedó un poquito atrás. Por eso recibió tan tarde ahí Carme. Pero bueno, estaba bien fijado, muy bien apretado como siempre el bloqueo por Cacheda y buena continuidad. Sí, faltó ahí el pase de Lorena, le quedó un pelín atrás. Por eso Carmen ahí entró tan cerrada, pero bueno, bien. Sí, lo óptimo sería que el pase de lateral a extremo sea un poco más adelantado para que el extremo pueda recibir en carrera y ya... Sí. Pero primer ataque, un gol, está bien, ¿eh? Es empezar así con acierto. Balón ahora para Cuadrado con Malena. Malena que bota otra vez pasivo. Sí, no se lo piensan, ¿eh? Como vean que no ataca esa portería, ya levantan el brazo y... sacan pasivo ahí un momento. Un golpe franco ahí en el centro. Sí, creo que no sé cuántos pases van, pero quedan 2. Malena, que se juega el 2-2 con su pivote. Recibe la falta de Hapman. Sí, están una menos porque ya metieron el cambio hacia portería para, por si acaso, en esta última acción de pasivo. Está muy atento Guardés ahora ahí en esta acción. Lanzamiento de Vallés al poste. Sí. Guardés que va a tener ahora medio minuto de superioridad. Esto es hasta que recupere Elda. A ver qué esta acción. María Sánchez, Lorena que recibe penalti 2 un minutos. Golpe. Sí. Es claro, ¿eh? Es una cinta en carrera. La agarran por detrás. 2 minutos para Cuadrado. Sí. Y María Sánchez en la línea de 7 Sí, es que metros. Lorena en carrera es muy fuerte. Es una buena acción, muy buena acción ahí. Es muy difícil de parar. Eso es, juega un pelín sin balón y ataca ahí encima. Lanzamiento de María Sánchez, gol. 2-0 para Guardés. Sí, aparte ahora está con doble inferioridad. Ya va a recuperar una jugadora ahora, en breve, Elda. Ahora recupera. Pero aún así va a tener que sacar a la portera para poder atacar con 6. Elena que marca jugada.
Martínez con Malena Vallés. Recibe la falta de María Palomo. Sí, buena acción ahí, bien defendido bien ese 2 para 2 bien, ahí. Bien defendido. Buen cambio ahí, coger un pivote bien. Muy fuerte ahora ahí Hatman. Le está costando a él de entrar, ¿eh? Sí. Está posicionado muy bien 6-0. Llega muy bien a las ayudas, está basculando bien Guardés ahora. Sí, que quizá él está optando más por los unos para unos que jugar el balón. Y ahora recibe extremo y gol. Un buen gol, ¿eh? Saltó muy abierto, aguantó. Gol de Paula Luch. Sí, del extremo izquierdo. Del extremo izquierdo. Y abre el marcador para Elda. 2-1. Ahora permuta en ataque Cacheda con María Sancha. Cacheda directamente con Estaba bien jugado, Portillo, pero sí, lo que le pasa, fue alto claro. el pase. Como miró que presionaba extremo ahí a María, quiso saltarse el pase. Estaba bien jugado. Se le fue alto, ¿eh? Tenía ahí Portillo espacio para lanzar, pero desafortunadamente el pase se fue alto. Sí, es una pena estropear así un ataque con una jugadora más. Y sale ahora Madi Bengoechea al lateral derecho. Va a recuperar ya todas sus jugadoras. Va a ser portera ya. De Elda. Sarandeva con Madi. Se queda casi colgada. Sí, es que al ser diestra en el lado zurdo es más complicado atacar hacia el centro, ¿eh? Le cuesta más. Está jugando a brazo cambiado. Ahí es más fácil atacar hacia afuera. Que intenta entrar. Estas acciones para 7 una metros, diestra. ¿no? Defensa interior. Sí, es más fácil. Defensa interior y 7 metros para Elda Prestigio. Rafaela González al lanzamiento. Gol. Entra sin amagos y sin nada. Sí, esta jugadora tiene mucha eficacia en los 7 metros, ¿eh? No, tiene una gran efectividad esta temporada en los 7 metros. Es muy difícil contar con que falle algún lanzamiento. Y eso que hay vídeos de ella. Sí, tenemos aquí la estadística, estamos tirando de tal, pero mucha eficacia tiene. Cacheda en el 2 para 2 con María Palomo. Lorena en el centro con María Sancha. Que vuelve el balón para Lorena, Cecilia Cacheda, Carmen. Sí, este círculo ahora para atacar un 2 contra 2 muy abierto. Sí, pase directo para María, que tiene para entrar, pasa con falta en ataque. Sí, la tiene que dar un pelín antes. Antes quiso atacar para traer más defensa, pero ya estaba el hueco ahí. Tal. Hay que dar un paso rápido en bote y ya entra extremo fácil. Madi con Cuadrado. Madi. Recibe la falta bien plantada, la defensa Guardés. En la acción de atrás creo que María vio que tenía un pelín de hueco, pero ahí ya estaba. Ahí que ese pase tiene que ser antes. Sí. Desde aquí se ve muy fácil, pero bueno. Desde aquí se ve fácil todo. Malena, Rafaela, Cuadrado. Malena otra vez. Cuadrado con Madi, que entra entre 1 y 2, muy fácil. ¿Para y dónde? Balsic. Sí. En su línea, esta gran jugadora. Recordamos la segunda parte que hizo el otro día contra Rocasa. Sí. Importante para que el Guardés se hiciese con los 2 puntos. Sí. Ahora hay falta ahí sobre Cacheda. Tenía algo más, pero no es falta, está muy atrás. Portillo que se desdobla. Sí, a ver si le gusta mucho apretar aquí en este 2 para 2 ahora. Sí, para abrir la defensa. Y Lorena, María Sancha. Y tiene que atacar. En esta acción tiene que María atacar el bloqueo que hay por fuera de pivote. Así o ataca ella, crea una superioridad para aquí, para Cacheda. Si la pasamos sin atacar, la defensa bascula, ¿eh? Ese buen trabajo que está haciendo ahí Palomo en línea, hay que aprovecharlo. Efectivamente. Ahora recibe la falta Lorena. Sí. Está apretando mucho el 1 para 1 ahora. Hay que quizás jugar un poquito más sin balón. Lorena, de nuevo lanzamiento exterior, gol adentro, hay que aprovechar eso. Sí, hace falta esos lanzamientos de 9 metros. Golazo de Lorena Tellez. Y buena definición ahora de otro del extremo. Esta vez Paula Luch, otra vez. Sí, otra vez. El segundo. Vuelven las tablas al marcador, es el 3-3.
Cecilia Cacheda con Lorena Tellez. Lorena con María Sancha. Cecilia Cacheda que aprieta el bloqueo de María Palomo. Lorena de lado cambiado. Sí, buena cinta, pero recibe la falta. Hay golpe ahí. A ver si... Creo que recibió un golpe, no sé en dónde. Sí, la cara, creo que no fue la cara. Que se duele el de la cara o algo, ¿no? María Sancha con Lorena. Sancha con 1 para 1, abre para Lorena. Ahora el guardia está atacando con doble pivote. María Sánchez en apoyo al larguero. Sí, un ataque muy parado ahora. ¿No? Es complicado ahora sorprender así con un movimiento tan lento de balón. Intentar ese lanzamiento y rápido, pero va muy, muy lento. Hay que mover un poquito más el balón para sorprender más. ¿No? Y los huevos aparecen. Ahora apareció el huevo para Cuadrado. Sí. Golazo arriba. Buena cinta, ¿eh? Bueno, 1 para 1 ahí. Y ahora también intenta sorprender Guardés, pero buen repliegue de la defensa del Elda Prestigio. María Sancha que saca a María Palomo. Cecilia Cacheda. María Sancha que bota y recibe la falta. Sí, está muy atento ahora la defensa. Pendientes ahí de María. Se desdobla Portillo. Y balón para Cacheda para María. Ahí, 7 metros. Sí, si no era gol de 7 metros. Buen pase ahí, bien visto por Cecilia Cacheda. El hueco hecho por María Palomo, que provocó los 7 metros. Y María Sancha de nuevo en la línea de 7 metros. Amaga María, lanzamiento y dentro. Buen gol, eso es. Empata Guardés, 4-4. Sí, se quedó atrás a la portera. Creo que es más difícil quedarse atrás. Tapar menos ángulo, pero bueno, es decisión de ella. Mucho trabajo de vídeo, seguro que hay. De todas formas, María Sancha no es una jugadora que lance los 7 metros habitualmente. Suelen ser Lorena o Serrano incluso. O Serrano. Buena parada ahora. Pero bueno, a veces que una jugadora lance los 7 metros, una jugadora no habitual, es una ventaja. Cecilia Cacheda con María Sancha, entre 1 y 2 muy bien y gol. Buena jugada ahora, sí, buena fijación, segunda oleada. Sí, buena fijación como siempre de Cacheda, ataca un pelín y suelta balón, eso es, ya crea espacio en este lado. Cuadrado para Malena, Malena Cuadrado otra vez, de nuevo Malena para Madi. Se está cortando bien ahora con faltas el juego de Elda. Está Guardés, contactando bien Guardés en defensa, cortando el juego en ataque del Elda. A Elda le gusta mucho mover el balón, pero si con tanta falta le está costando meterse en su juego. Madi con Cuadrado, entre 1 y 2. 7 metros. Bueno, para uno, le agarró el brazo, estaba hay que quizás ya. ahí cerrar entre 2 jugadoras a Cuadrado, que está apretando muy bien el 1 para 1, y no quedarse, no esperarla atrás, sobre todo no esperarla atrás, sino atrás, ahí es más complicado hacer una falta. Ahí van a ser 7 metros siempre. Ellos son 7 metros. Y de nuevo Rafaela González al lanzamiento, amaga el primero y le cambia el lado. Buena definición, ¿eh? Buen gol de Rafaela, que pone el 5-5 en el minuto 13 de la primera parte. Permutan María Sancha y Cecilia Cacheda en el centro. Cruce con Cacheda, Lorena en el centro, lanzamiento potente directamente fuera. No era mala intención. No, y estaba bien. Un pelín de muñeca y ese balón baja, ¿eh? Sí. Ahí tan rápido. Ahora Elda que intenta el ataque rápido. Balón para pivote. Hay falta. Cuando se gira ya están todos dentro, es más complicado. Malena Valles, Madi Bengoechea, Rafaela con Cuadrado ahora, Malena Valles deja seguir el árbitro tras la falta de pie. Malena Valles, maga lanzamiento, pasa a Cuadrado, Madi con extremo y esta señorita hoy no falla.
Carmen Castro está muy pegada a María Sánchez en defensa. Tercer gol de Paula Luch desde el extremo izquierdo. Igual no prestar tanta ayuda si no ataca tanto, porque si no, extremo izquierdo. Ahora mal pase de Cecilia para Lorena, contragolpe. Golazo de Paula Luch. Otra vez. El cuarto, ¿eh? El cuarto. 4 de 4, ¿eh? Suenan las alarmas. Qué golazo, que ni ella se lo cree. Suenan las alarmas en la Sangriña, pídete muy muerto. Ana se abra para... Estaba casi cayendo en el contragolpe, agarrada por una y buena rival. Cinta, ¿eh? Sí. Todo al fuerte, aguantó. A la escuadra, poste y adentro, sí señor. Golazo. Lleva 4 esta chica hoy. Ana Sabra prefiere cortar esto y tiene un tiempo muerto sí, para porque ver ve que él se va 2 arriba. Correcto. Y no es nada preocupante aún, pero bueno, va poco de partido, tal. Queda mucho tiempo. No le está gustando cómo está jugando su equipo. Se vuelve a iniciar el juego después de este tiempo muerto. A ver ahora que tiene planteado Cacheda para iniciar este ataque. El Elda que presenta ahora en una defensa 5-1. Sí, como avanzado muy grande, muy alto, muy complicado así hacer juego. A veces con esos avanzados que muy fácil que corten balón. Hapman. 7 metros. Buena acción de Hapman, sí. Arrastró muy bien el desdoble. Sí, y después atacó ahí entre 1 y 2 donde había el espacio. Sí, y salió Hapman ahí, muy bien. Está bien para Hapman, que va cogiendo confianza en este inicio del partido. Para ella. De nuevo María Sancha, en los 7 metros. Golazo. Tercer gol de 7 metros de María Sancha. Sí. Está hoy que por ahora 100%. Muy bien. Salió Robles ahí para intentar parar el 7 metros, pero María Sancha sigue en el 100%. Ahora se desdobla en el ataque del Elda extremo izquierdo. Sí, Guardés que está con un 4-2, pero ahora al volver baja la defensa. Pero buen ataque de Elda. Hay que tener cuidado cuando subimos, que luego bajamos descolocados, perdemos orientación de pivote y pasan estas situaciones y estos pasos tan claros a pivote. Sí, buen ahí ataque. Porque contamos mal. Un ataque de Elda ahora que vio que estaba pivote solo y ese pase y ese gol. Sí, hubo ahí un fallo defensivo ahí al contar porque salió demasiado África desde el 2, luego bajó un 3. Cacheda que intentaba contactar con María Palomo, sí, pero hay continuidad, interceptó el pase. Continuidad ahí. Sarandeva, Hapman con Portillo y Portillo al poste. Al poste. Intentaba ahí un medio fuerte y flojo, pero... Sí, buena... Faltó meterle un pelín para adentro. Buen lanzamiento ahí, buen recurso para ver que estaba la portera avanzada, pero se fue al poste. Mala suerte. Ahora Balcic a 2 manos. Quizás pudo haber un poco de falta, pero bueno, colegiados no lo vieron así. Mal pase de África para... Era complicado, Carmen. Había 2 defensoras por el medio, un pase, un globo muy alto. Quizá la opción de jugar para el lado izquierdo, donde había 2 jugadoras o ahí parar y jugar para atrás y no complicarse. Yo jugaría para el lado izquierdo, que había aquí extremo y lateral con más espacios para jugar. Pero bueno, una diestra viendo ante la duda es mejor parar siempre y no perder el balón. Buena acción de Portillo, que le saca de la mano el balón a Madi. Otra oportunidad de ataque María para Palomo, subir. Adentro. Gol. Al límite de los pasos, pero... Bueno, ahora buena acción. No perdió el balón porque no botó delante de los defensores. Agotó todos los pases, apretó, hizo 3 pases largos y ya se presentó ahí 6 metros, donde pudo anotar gol. Eso es. Intentar ahí no botar delante de las defensoras, si no es más complicado. Mira, Guardés que recorta un tanto ahí en el marcador.
a 2, 7-8. Casi minuto 18 de esta primera parte. Madi que intenta hay agarrón entrar, de María. agarrón de María y 2 minutos para María Sánchez. Sí, María pedía pasos, pero creo que no, ¿eh? Si equivoca María ahí, una vez se le siente que dejarla, ¿eh? No se puede agarrar por detrás. Eso es penalizable siempre. Sí, sabemos lo que va a ocasionar. No en 7 metros porque la acción es en 9. Ahora sale en el lateral izquierdo del ataque del Elda María Romero. María Romero cambia con Malena. Malena directamente con Rafaela. Gol de Rafaela. Y otro gol, ¿eh? Aguantó ahí, la coló por todo el largo. Ahora jugó bien, ¿verdad? Muy bien veo el balón. Sí, bien visto los espacios, ataque-pase. Se saltó ahí un pase de lateral. Y balón al extremo con espacio para esa definición perfecta de Rafael en forma de gol. Y sale Serrano ahora a la derecha. Serrano a la derecha con Hatman en los laterales. Hatman con Cacheda. Buen balón para María Palomo que y juega mejor esa definición, vaselina. mejor, sí. Estas jugadoras tienen una compenetración muy buena, casi un 2 para 2 increíble. Ya solo con atacar Cacheda ya sabe dónde va a estar ahí María Palomo bloqueando. Es que estaba sola. Sí, Justo en el momento del pase su defensora se fue. Sí, es que hace un 2 para 2 de libro. Tal cual. Muy bien. Perfecto. Muy buena. Y la definición mejor imposible. Malena con Luch. Ahora. Ahí falta en ataque claro del pivote, sí. Mete brazos por delante. Falta en ataque de Azcune. Sí. Tenía la línea ocupada y empujó, creo que metió el brazo. Sí, se hizo hueco ilegalmente. El árbitro lo vio y pitó la falta en ataque. Balón para Guardes, que sale ahora Serrano al lateral derecho con Hatman en el izquierdo, Cecilia Cacheda en el centro. Siguen Portillo y Carmen en los extremos y María Palomo en el pivote. Cecilia Cacheda que saca a María Palomo. Serrano con Hatman. Hatman cruce con Serrano que se va al centro, busca el hueco y golazo. Muy buen gol. Sí, de entró el sol, ¿eh? Muy bien atacado ahora por parte de Serrano. Vio el hueco y le giró el tiro a la portera que lo estaba esperando en el corto y muy buen gol de Serrano. Muy bien Serrano, eso es. 9-9, minuto 20. Atacando fuerte esa portería. Malena Vallés con... Hay que bascular ahí, Portillo, hay que cerrar un pelín más. Claudia Martínez que anota. Sí. Portillo ahí tiene que cerrar para que se lance, que lance. Si viene jugada, que lance extremo. No podemos dejar que entre ahí un lateral tan fácil, con tanta facilidad. Ahora que va a cambiar Carmen Castro por Mendoza. Y sale Ania por Portillo en el extremo izquierdo también. Cambio de extremos, sí. Cambio de extremos. Hatman en el centro con Serrano. Cacheda. Y falta en ataque de Serrano. Faltita. Creo que pasó antes de contactar ahí. Sí, pero yo creo que los fijados ahí miraron lo que no había. Malena que intenta el 1 para 1 y el pasa pivote. Gol. 7 metros. Pero está pisando, sí. Sí, apoyó pivote. Pero muy bien atacado estos 2 para 2, ¿eh? Hay que ya tener ahí en cuenta, sabiendo que cuando vayas, coge el balón en el centro, va a intentar siempre apretar estos para 2. Y estaba bien plantada la defensa del Guardes, pero sí. Y sobre Malena todo, se hizo el hueco y vio sobre todo luego coger a pivote por delante. A la pivote. Cambio de portería en Guardes, sale Sabina y de nuevo Rafaela. Sí. Amaga el primero y paradón de Sabina. A media altura por su derecha. Muy bien. Y sigue ella en portería. Buena acción ahora de Sabina. Serrano con Hatman, Cecilia Cacheda. Permuta Cecilia con Hatman. Se desdobla Ania Ramos, sí. Serrano. Cacheda, ahora el Guardes jugando con doble pivote. Se le queda el pase atrás a Cecilia. Mal pase, ahora van a pitar pasivo. Levanta la mano el árbitro. Va uno, ¿eh? Cacheda en apoyo.
algo pasó ahí que no la vio la portera porque ese balón fue por el centro, pero algo pasó que... Igual un blocaje ahí que desvió el balón o algo. Sí, que tocó ahí en la defensora. Confundió a la portera del Elda, pero de todas formas gol. Y ahora golpe franco a favor de Elda. Claudia Martínez con Romero. Malena que es agarrada ahí por la defensa de Guardés. Sí, pero hay falta. Buen corte de pase de Cecilia Cacheda, pero previa falta había a Malena. Había falta clara. Malena con Claudia Martínez. Ahí Cacheda que intentaba sacar la falta en ataque, pero no coló. No, porque se desplazó. Si estuviera quieta, pero se desplazó justo en el último momento. Defensa muy arriba, muy abierta de Guardés. Con paradón ahora. Para donde Sabina. Sí, estaba lanzó muy cayendo. Lanzamiento entonces es complicado de Azcune. ahí. Y ahora... Puede que agarraron al pivote, ¿no? No sé si van a pitar 2 minutos o solo simple falta. Simple golpe franco. Saca María Palomo, Serrano Hapman y Cecilia Cacheda. Sí, Palomo que vuelve a la derecha, a la izquierda, se la va a sacar seguro para que vuelva Cacheda a atacar en el centro. 2-2. Ahí estamos, hace el hueco perfecto para Hapman, que recibió un empujón en el aire, pero el árbitro no pitó eso. Ahora Azcune otra vez, es agarrada por detrás, sí. Bien agarrada, golpe franco. Este toque de Hapman igual pudo ver algo más ahí, porque estaba ya... Estaba en el aire, sí. 6 metros. Y estaba dentro, igual podía haber pitado algo más el árbitro, pero no fue así, sigue el partido. Ahora pérdida de pase de Elda Tiene la superioridad toda para la izquierda. En el intento de contactar lateral izquierdo con Luch. Se pierde ese balón por línea de fondo. Balón para Guardés. Cecilia Cacheda con Hapman, se desdobla Ania Ramos. Cecilia Cacheda que amaga el pase a María Palomo, se le queda el balón atrás a Serrano. Sí, la recupera a tiempo. Recupera menos mal. Lanzó ahí con todo para Hapman con Cecilia Cacheda, lanzamiento en apoyo, rechazo para Mendoza, golazo de Mendoza. Aguantó bien arriba. Largo arriba. Sí, con la definición. Y se pone arriba Guardés ahora, 11-10. Muy buen gol de Mendoza, buena definición, aguantando arriba y soltando esa muñeca al largo, a la escuadra casi. Se vuelve ahora Cuadrado en ese lateral. Y se pone uno arriba Guardés cuando llegamos casi al minuto 25 de esta primera parte. Malena que intenta entrar. Pero ahí. Hubo pasos. Sí, pasos si y no, golpe sí que eran franco. 7 metros, Pero hubo pasos. Cuadrado, Valles. Valles con Cuadrado. Aprieta Cuadrado, balón para Claudio Martínez, que intenta entrar entre 3 y 4, pero defensa interior y gol y 7 metros. Y ahora lanzamiento, Malena Valles. Sabina bajo palos, amaga el primero. Lanzamiento. Le engañó con todo ahora, Sí, al quedarse atrás es un 50-50. Sí, se fue al otro lado. Sabine pensaba que iba a meterse a la izquierda, pero al final fue a su derecha. Y empata el partido, 11-11. Sí, más igualado imposible. Hapman, Cecilia Cacheda, contacta con ella en Ana Cuadrado, que le saca la camiseta. Sí. Y 2 minutos. Hay 2 minutos, sí. Porque hay agarrón. Si le saca camiseta, le saca es la obvio. codera. Sí, es claro, Ataca Guardés en superioridad. Sí, a ver qué hacen ahora con uno más. Hapman que saca a María Palomo. Balón para Serrano. Cecilia Cacheda con Hapman. Abren para este lado.
y crean superioridad allí. Mendoza con espacio, golazo. Golazo, Buena jugada y buena definición de Mendoza. Tiene esa escuadra. Muy buen ataque en superioridad de Guardés. Mendoza tiene esa escuadra niquelada, la tiene dominada. Una arriba Guardés ahora. Es la que cambia portera para atacar 6-6. Y Malena. Sí, no podemos despistarnos con Malena, estos son unos para unos, No. Sobre todo si estamos uno más, Se fue ahí de 2 ella sola, sí, y anotó. Ayuda, sobre todo a cerrar, que no vaya para afuera, que vaya hacia el centro, nos ayuda el 3. Está ahí con mucha facilidad, esta jugada es muy rápida, 1 para 1. Y tiene mucha visión de juego también. Serrano con Hanman, que saca a María Palomo de nuevo. Balón para Cecilia Cacheda. Hanman, directo para Ania. Directo otra vez a Mendoza. Está intentando abrir campo. Recordamos, Guardés uno más en ataque. Cecilia Cacheda que sale el hueco y gol. Sí, justo andaba justa de pasos, Intentó ahí. Sí, de hecho tuvo que saltar a pie cambiado para. No le daban, porque para no incurrir en esos. No se esperaba pasos. que la defensa abriera tanto el centro, por eso, Andaba justa ella con los pasos, pero bueno. Buena improvisación ahí de Cecilia Cacheda para anotar ese 13º gol para Guardés. Cambiado y lo anotó bien. Y ponerse uno arriba. Ahora le quedan a él 14 segundos para recuperar a su jugadora. Sarandeva con un pivote con Azcune, que recibe el golpe franco. Bien cerrado y cerraron bien. Dejaron que encara la portería pivote. Malena Vallés. Pero hay pérdida, Sí, buena recuperación ahí de Cecilia Cacheda. Balón para Serrano, que está sola. Paradón de Robles. Sí, paradón de Robles, Paradón de Robles. Eso que aguantó ahí, Tremendo latigazo que se acaba de sacar Malena. Sí, y aparte de cadera. De cadera al larguero. Qué pena que no haya entrado ese gol, porque era un tremendo golazo. Sí. Gol de la jornada mínimo. Pero y falta en ataque ahora de Cacheda. De Hanman. Creo que está un poco empujada. No hay un ataque tan ahí como el colegiado se interpreta. Tiempo muerto que solicita el entrenador del Elda Prestigio. Sí, que aún no gastó ninguno. Tiene tiempo para gastarlo ahora. Falta de 1 minuto 10 segundos para finalizar esta primera parte. Recordamos marcador 13-12 para Guardés. Y 2 minutos por hablar a alguien del Elda. No sé si al entrenador tiene que sacar a alguna jugadora. Creo que se lo sacó al entrenador por alguna protesta. Y ahora tiene que afrontar este final de la primera parte el Elda con una jugadora menos. El entrenador decidirá quién. Bueno, juega Sangriña ahora, ataque para Elda, apenas 1 minuto para llegar al descanso. Y Elda que... Guardés que va a presentar ahí un 5-1, casi un 4-2, impresionante con Ania y con Afri. Y Elda con una jugadora menos, cambió portera por jugadora para atacar en igualdad. Balón para Cuadrado, que entra entre 1 y 2 y gol. Sí, entra muy fuerte esta jugadora. Sí, y 2 minutos para... Llevó un golpe ahí al caer. 2 minutos para África, para María, para María Palomo. Sí, porque cuando entra ahí creo que la toca un pelín, la desequilibra.
igualdad numérica. Sí, ahora los dos equipos con una jugadora menos. Pero... Le guardé sobre 40 segundos para realizar este ataque, intentarse ir de uno al Sí, descanso. Guardes que opta por el cambio de Lo que puede hacer portería ahora con es jugadora. apretar en pelín y buscar una falta. Si no, le va a quedar aún 30 segundos para un ataque y se va a hacer muy largo. Aprieta Cecilia Cacheda el bloqueo de África y falta en ataque de Serrano. De Serrano, sí. Ese pase antes, estaba hecho ya el hueco. Hay que darlo antes, sí. Tenía espacio suficiente Mendoza para lanzar. Ahora va a tener ahí 10 segundos para ponerse. Vallés directamente con extremo. ¿Y para dónde, Sabina? Al Podría- lanzamiento Sí. Podría irse de Julia Terrado. Podría irse uno arriba, Elda. Y 13-13 nos vamos al descanso. En la segunda parte empieza un nuevo partido. Interesantísima la segunda parte que nos espera aquí en la Sangriña. Nos vemos en unos minutos. En 15 minutos, exactamente.
Comienza la segunda parte en el pabellón de Sangriña. Balón para Guardés. Sí. Claro que sí. Cecilia Cacheda con María Sancha. Pase complicado, Mira, sí. Estaba defensa en el medio, era mejor una Sí, continuidad. pero había aquí. el hueco ahí. Lanzamiento a puerta vacía de Sí, era más sencillo una continuidad hacia Sara el lado derecho, Andeva. que había aquí un 2 para 1. Pasa el pivote ahí, aparte demasiados brazos, y aparte un pase así directo. Si fuera a bote, bueno, puede llegar a veces, pero... Pues mal comienzo del Guardés en esta segunda En parte. estos 40 segundos que llevamos, Ataque fallido y gol a puerta vacía de... intentaban a Carmen Castro de Elda. entrar, pero le hicieron buena falta. Recupera jugadora excluida Elda. Y Guardés que ataca en... Bueno, en inferioridad no, porque cambió portera por jugadora, pero Lorena Tellez recibe casi un golpe en la cara, pero los colegiados no lo interpretan como le tal. le vieron de frente, igual le dio en el pecho. Yo creo que al agacharse Sí. le dio sin querer, pero bueno. De todas formas, Sí, ahora hay pasivo, sigue el ataque aquí, pasivo tres, para quedan. Guardés. Cecilia Cacheda con María Sancha. Intenta falta en ataque clarísima. Clarísima, sí, en la parte ya lo estaban esperando, cerrando ahí. Bien cerrado. Sarandeva con Cuadrado. Bien cerrado ahora por parte de Elda. Madi pausa el ataque Elda para hacer los cambios ataque-defensa. Sí, otro balón ahora para ponerse dos arriba Elda. Este fallo de Guardés. Y entra Malena Valles al centro para organizar el ataque eldense ahora. Paula Luch que se desdobla pero vuelve ahora a su posición natural de extremo izquierdo. Malena con Madi. Malena Cuadrado. Buena defensa de Guardés, pero hueco ahí en... Sí, hacia el exterior. Muy bien movido el balón por parte de Elda. Sí, sí. Ataque y soltado el balón en ese momento exacto. Muy bien. Buen ritmo ahí. Para que el balón llegase al extremo derecho con Sí, espacio. sí. Muy buena continuidad, Y gol de Rafaela. Bueno, muy buena continuidad. 13-15, 2 arriba, Elda. Parcial de 0-2 en esta segunda parte. María Sancha con Lorena Tellez. Se revuelve ahí para contactar con Cacheda, que pasa a Portillo. Buena y parada de Robles. Paradón de Robles, Paradón de Aguantó Robles. ahí, se fue a todo abajo, cerró las piernas. Y ahora ataque rápido de Elda, que Con otra, uno por culmina uno. con el gol de Verónica Cuadrado. Parcial de 3-0 en estos inicios, Bueno, 1-1 tan fuerte como siempre de Cuadrado. 0-3 para Elda. Ahora lanzamiento de Lorena Tellez que para Robles, pero hay golpe franco. Cecilia Cacheda. Lorena Delgado que saca a Carmen Castro. María Sancha. Cecilia Cacheda. Carmen Castro que vuelve. Cecilia Cacheda que abre campo para María Sí, Sancha. había superioridad, pero le quedó un pelín atrás el balón. Ahora El por uno sí, María claro. Sancha con Portillo. Y paradón de Robles. Sí, otro paradón, otro lanzamiento con bastante hueco de Portillo. A las manos. Que fue capaz de definir. Estaba Robles muy acertada desde el extremo. Ahí igual abrir brazo para buscar un lanzamiento abajo, pero Elda sigue a lo suyo anotando. 4 minutos, 4 goles Elda y Guardés, que creo que hay tiempo Gol muerto de se abra. Sí, gol de Madi. Un muy mal inicio en esta segunda parte. Un 0-4 de parcial. Y Guardés que no da, Guardés está haciendo buenas acciones, pero falta la definición ahí, que está Robles muy acertada, pero quizás hay que aguantar un pelín más. y Ana observar a la Seabra, portera. Ana Seabra, que para el encuentro tiempo muerto para organizar al Guardés. No se lo pensó ni un minuto, miró que la cosa no pintaba bien. Es que no pinta bien. Empezaron muy... 0-4 parcial. Pero bueno, hay tiempo, hay solución. Queda mucho aún, queda mucho.
Ataca Guardés. Sí, tras esta vuelta de este tiempo muerto, a ver qué instrucciones le dio a no se abra. Elda que parte ahora con este 5-1, un avanzado muy grande, va a ser muy complicado atacar ahí. Sí, pero yo creo que bajarán. Lorena Tellez con Cacheda. María Sánchez que se desdobla, juega sin balón. Paradón de Robles. Otro paradón de Robles. Paradón de Robles, sí. Toca techo y saque de banda para Guardés, pero... Paradón, buena acción de Guardés. A Robles hay que aguantarle un pelín más porque explosiona muy bien. Sí, María Sánchez igual se precipitó un poco. Tenía tiempo para pensarse el lanzamiento y observar a portera, pero... hay que aguantar ahí un segundo porque se va a levantar esa pierna siempre, Robles. Siempre va a haber un hueco donde poner ese balón dentro de la portería. María Sánchez, Cecilia Cacheda, Guardés con doble pivote. Lorena Tellez desdoblada, recupera balón pérdida, Elda. Otra pérdida ahí, no forzada. Madi, Rafaela, sí, que va a frenar, que sí, se basculó bien ahora Guardés todo abajo. Recibe la falta para quedarse con el balón y que Elda haga sus oportunos cambios ataque-defensa. Y Elda que tiene balón para hacer un 0-5 en este inicio de esta segunda parte. En 5 minutos. Sí. 100% de ataques lleva con gol. Malena con Cuadrado y pérdida balón, mal pase ahí a... La continuidad se le dio muy bajo. Hacia Paula Luch. Se fue por banda. Ahí. Lorena Tellez con Cecilia Cacheda. Casi corta balón ahí, Madi. Sánchez para Portillo, igual tenía que atacar un poquito más María Sánchez. Ahora sí que estaba Rafaela muy basculado, tenía el hueco todo para ella. Tenía 3 metros para ella María Sánchez. No lo vio y sigue el ataque de Guardés. María Sánchez con un palomo, recupera Elda. Ahora contragolpe. Paula Luch sola ante Sabina y anota. Y ahora sí, el 0-5 de parcial. 0-5, sí. Guardés hay que perder otro pase con otro balón con pase a pivote. Aunque se pierda un balón ataque, ahí no hay que olvidarse nunca de replegar, eso es lo más importante. Se está dejando ir en este inicio de la segunda parte el Guardés. Pero sobre todo eso, si hay una pérdida en ataque rápidamente el resto de jugadores hay que correr para abajo como si no hubiera mañana, porque lo más importante es no crear dos fallos, una pérdida arriba y otra abajo. Y otra abajo, exactamente. Ahora hay pasos. Sí, hay pasos de Lorena ahí. Da 4 claros. Cecilia Cacheda en el 2-2 con María Paloma. María Sánchez está perdiendo ritmo de ataque de balón Guardés. Lorena pasa de espaldas para Carme Castro y al poste. Y rozó antes Robles, ¿sí? Sí, pero la cogió, pero entra y sale, sí. Otro Guardés que lleva 7 minutos ya sin acierto. Y el Elda que va a por el más 6. Elda hasta ahora no está perdonando, está en su línea. Elda está dando continuidad, casi hay pérdida ahí. 7 metros. 7 metros, sí, porque estaba bajando dentro. Defensa interior. Bueno, también ahora hubo mala fortuna porque le escapó ese balón ahí medio mordido. Y gol. Y ahora que fue a lanzar los 7 metros los Valles. Y pone 6 arriba, un 0-6 en este inicio de esta segunda parte. Guardés que todavía no ha estrenado el marcador. Y el prestigio de estos 6 últimos ataques, 6 goles. 13-19 minutos, 38 en 8 minutos la cosa se ha ponido un poco complicada para Guardés. Un poco bastante. Se le está complicando muchísimo el partido. Sí, ahora Guardés tiene que, en cuanto pueda, hacer gol para romper esta mala racha. Que está remando a contracorriente y lo que le queda en estos últimos 21 minutos y medio de la primera Cacheda parte. Que se toma el equipo a sus espaldas y en este 1 para 1, buena definición, buena cinta de brazo. Ataca Elda. Malena Valles con Cuadrado. Saca a Luch. Madi Goicoechea que intenta entrar, pero falta en ataque de pivote. Sí. Primera pérdida ahora en este ataque Elda. Falta en ataque ahí con el hombro, sí. Dicen los colegiados. A ver, Guardés ahora se puede seguir sumando en ataque.
Ataque de, falta en ataque de Hartmann. Tenemos que tener claro cuándo soltar o cuándo entrar. Es el Sí. pelín que nos falta ahí, esa toma de decisión. No estamos decidiendo bien. Cuando hay hueco no entramos, cuando hay que soltar. Tenemos que Estamos hablando de estar expresos en ataque y en defensa, pues arrastramos los errores atrás. tener un poco más clara esa toma de decisión a la hora de pasar a extremo. En ataque estamos mal, pero en defensa tampoco Ahora estamos 7 metros bien. para Elda, Malena Vallés, latigazo. Latigazo, y esto se está complicando ahora mismo. Latigazo y más 6. Parcial de 1-7 en esta segunda parte. Para Elda. Ahora sí que hay 7 metros sobre 7 María metros. Sancha en una acción. Sí. Aquí piden que se pare el tiempo para. María Sancha en la línea. Así ha recortado la distancia a 5. Buena definición ahora. Eso es, poco a poco ahora hay que ir recortando distancia. Buen gol de María Sancha. Ahora Elda, que tiene el control del partido y del marcador. Efectivamente. 20 minutos para el final. Elda más 5. Recortó un poco de distancias Guardés, pero aún es mucha diferencia de goles. Ahora casi corta ahí María Palomo en la defensa. Madi, falta en ataque de pivote. Ataque de nuevo. de pivote, claro. Sí, porque abre los brazos mucho sobre la defensora. Se llevó ahí un golpe visto. María Palomo. Bien visto ahora ahí colegiados. 20 minutos ahora. Y oportunidad para Guardés para seguir acortando distancias. Este 2-7 de... Cecilia Cacheda con Blazka Hartmann. Ahora María Palomo que intenta sorprender ahí entre 1 y 2. Pero hay falta. Viene de atrás. Sí, hay falta. Y 2 minutos para... Por hablar, para... Sí, para Rafaela. Para Rafaela, para hablar, sí. Sí, ya le tenían la nota cogida a esta jugadora. A este árbitro no se le puede decir nada porque te excluye ya. Sí, dicen que le dijo, no sé cómo pudo escucharle tan lejos, pero bueno. Algo le dijo. Sí. Cecilia Cacheda. Para Ania con espacio, aguanta y adentro. Eso es. Tocó Robles aún, Robles está tocando otros balones, pero bueno, este entró, bien. Menos 4 Guardés. Sí, ahora a corta Ania, distancias ahí. Ania lanzó mucho hueco, eso es. Sale Heilman ahí a la línea de 6 metros. Cambio con su portera. Madi con Malena Vallés. Recibe un golpe, un empujón ahí. Nada, falta. Golpe franco. Golpe franco normal. Sigue el juego. Bueno. Y acaba de levantar pasivo. Pasivo ya. Malena Vallés. Que recibe el agarrón. Y 7 metros. Que va a lanzar la propia Malena Vallés. Sí, ahora y cambio de portería para Guardés. Quedó el centro muy desprotegido y quedó sola María Vallés en este 1-1. Una jugadora así no se puede dejar con el centro tan abierto. Hay que otros jugadores. Amaga Malena. Se juega la Serina, golazo de Malena. Y aparte ante Balsi, que es una jugadora muy alta, es muy complicado hacer ese lanzamiento, pero no lo dudó ahí, Están cómodos en el campo, Están bien, están atacando bien. Ahora ataca Guardés Blazka con María Palomo. María Sancha con Cacheda. Ataque el 2-2. María Sancha se vuelve al centro.
María Cacheda que intentaba contactar con María Palomo, pero estaba muy bien defendida por la defensa del Elda. Esos pases ahí, porque es un pase muy directo, muy recto, entonces ahí ya está defensa encima. Y recuperación. Ahí es mejor darle el balón al lateral y luego lateral meterle el balón a Pivote cuando corra a la línea, porque es un pase tan directo, está defensa muy atenta. Quizás es mejor jugarla hacia el lateral y ya Pivote corre, intentar meter un balón ahí a bote. Buena jugada ahora de Elda. Sí, Guardés pensaba que estaba pisando ahí Cuadrado, pero no, buena acción. No, jugada de libro ya. Sí, eso es de pizarra, Elda. Sí. Sumando en cada ataque. Lleva un 3-9 de... Y vuelve al +6 de diferencia. De parcial en esta segunda Ania parte. Ramos con Blazka Hamman, María Sancha con Cacheda, María Sancha que recibe la falta de Verónica Cuadrado. Elda está muy cómodo, está en defensa, están cortando muy bien el juego de Guardés. Sí, está Elda que ahora le favorece el intercambio de goles, pero bueno, si pueden defender alguna jugada, mejor. Sí, ahora, y que pase el tiempo. Halman le cuesta mucho jugar a la derecha porque va muy largo, entonces junta muchos laterales, hay que desplazar balón. Ahora Ania en la línea, paradón de Robles. ¿Qué paradón de Robles? La partida, la segunda saca parte la está mano haciendo, y la pierna ahí, media altura baja. La segunda parte está haciendo esta portera. Al lanzamiento de Ania Ramos desde 6 metros. Sí, y Malena Vallés, que juega directamente con extremo derecho y la manda fuera. Bien definido, visto, sí, pero bien. la clavó mucho abajo y salió muy alta. Sí, muy fuerte abajo y el bote se le fue alto a Julia Terrado. Guardés intentar otra vez reducir la distancia. Hasta Hamman, que se juega el pase a Cecilia Cacheda con Verónica Cuadrado encima. Ceci con María, ahora sí. Pase arriesgado otra vez, pero ahora sí que llega. Ahora sí que lo coge María Palomo. Sí, ahora sí que María Palomo con suspense, pero cogió ese balón y anotó el gol que disminuye la renta de 6 a 5 goles para Guardés. Ataca Elda. Ahora sí, ahora Guardés plantea un 5-1 con Ania para intentar que María, sobre todo que Cuadrado juegue bien lejos. Sí, pero eso crea más espacios atrás, hay que tener cuidado con pivote. Para el pasivo, creo que quedan 3 pases. Malena Camaga, Malena que pasa a Cuadrado y... No, hay golpe, sí. Golpe. Había 3 jugadores ahí intentando que Cuadrado no llegase a lanzar. Malena Valles con Cuadrado, lanzamiento y parada de Sabina. Recupera Guardés, María Sancha. La recuperación ahora, una parada. María Sancha con Cecilia Cacheda. Intentar ahora que este ataque finalice en gol. Casi pérdida ahí de Hamman, que se quedó sin pases. Sí, Hamman hay que atacar a portería más. Hamman con Cacheda. Cacheda que intenta entrar, recibe un golpe, pero... Gol y casi 2 minutos. Sí, se queja de ese... Se queja de ese golpe en la cara que no vieron los colegiados. Sí. De todas formas, gol. Sí, hubo toque, lo que pasa es que luego la dejó continuar, entonces por eso colegiados nos quitaron esos 2 minutos que pudo haber habido ahí. Y reduce a 4 la renta el Guardés. Sí. Poco a poco Guardés ahí. El tiempo pasa, ya menos de 14 minutos. Malena con Claudia Martínez. Y tiempo muerto ahora de Elda, que solicita el entrenador de Elda para intentar organizar este ataque y que Elda siga con una distancia de 5 goles en el marcador.
Y gol para Elda, que sigue sumando. Sí, sigue sumando. Sí, como nos despistemos, Elda no perdona. Estamos aquí. Sigue a lo suyo. Consultando las estadísticas, pero se nos pilló un poco desprevenidos. La Avenida Sancha. Y anota María Sancha. Sí, muy bien, ahora atacado con 7. Había aquí un bloqueo de Lorena. Por eso, una vez, si atacamos aquí rápidamente, alguna jugada tiene que ir al cambio. Ahora que estamos atacando con 7. Para que no nos pille sin portera. Y Guardés ahora que plantea ahí un 4-2 con María Sancha y Ania Ramos arriba. Sí, con las dos jugadoras más rápidas que tiene Guardés ahí. Malena Valles con Cuadrado. Cuadrado con Malena de nuevo. Cuadrado que se intenta ir de Lorena, pero es imposible. Malena Valles se desdobla. Buenísima jugada ahora, pero ¿para dónde, Sabina? Sí, buena parada. Muy buena jugada de Elda, que desdobló a su extremo derecho para dejar espacio en la penetración de su lateral derecho, pero estaba ahí Sabina. Ahora Ceci Cacheda con Lorena al palo. Qué pena, un lanzamiento Mala de 6 suerte. metros, claro, sí. Mala suerte El ahí jugador ahora. Guardés con 7. Ataca Elda. Sí, ya a punto estamos de entrar en los últimos 10 minutos. Él la tiene ahí el balón ahora para ponerse a 5. Malena Valles que intenta entrar. Verónica Cuadrado. Pero no hay nada, Intentaba ahí Paula Luch Sí, se queja de que la tocan, pero bueno, creo ponerla que en la escuadra, pero se le fue fuera. sí, creo que un pequeño toque. Igual quería algo más, pero no, un pequeño toque ahí que no le interviene nada en su lanzamiento. Chapman con Cacheda. María Sancha que bota, Sí, que espera, que le pasa a Cacheda. Hay que jugar con el brazo zurdo, pero es más complicado. Y falta. Cecilia Cacheda con Chapman. De nuevo Cecilia Cacheda, María Sancha, que intenta entrar y 7 metros. 7 metros ahora para recordar distancias. Sí, porque ahí la agarran el balón por un detrás. agarrón. Quizás la grada pedía 2 minutos, pero por eso solo indicaron 7 metros. Suficiente, 7 metros suficiente. Sí. Se prepara María Sancha para ejecutar este 7 metros. Y Buen gol. adentro. María Sánchez que siga lo suyo con los 7 metros. 20-23. Tenemos 10 minutos para cortar una diferencia de 3 goles si queremos empatar o llevarnos el partido. Está complicado porque Elda está proponiendo un nivel de juego Ahora Guardel está, muy haciendo, bueno. Guardel está haciendo mucho daño ahí con este 4-2 porque no se sienten tan cómodas sus jugadoras rápidas en primera línea. Sí, pero ahora parece que encuentra espacios, pero muy bien ahí María. Cerró María bien, Sí, que sí, no hay sí. 7 metros porque viene de muy atrás. De muy atrás. Al final, No hay 7 metros. Están teniendo piernas y tal. ahora sí un agarrón. Sí. Buah, golazo de Malena Golazo, Valles, por encima de la cabeza, un y fuerte Hartman flojo ahí. Hartman se salva, que pudo haber algo más ahí. Sí, un agarrón ahí por un detrás. agarrón previo. Lo que pasa es que le sube arriba y sale plana. Hay que salir orientados para decir, quiero que venga por este lado, para este, si no. Ahí salir así planos. Sabemos que esta jugadora es muy rápido, Valles. Muy explosiva, muy rápida. Sí, tiene un buen Malena para uno. Valles. Ahora Cecilia Cacheda. Lorena Tellez desdoblada. Chapman, falta en ataque. Sí, acabamos ahí de concretar ahí cuando entramos por lateral si dársela al extremo o hay hueco. Lo que nos falta ahí un pelín de esas definiciones. Y Elda que se lo está empezando a creer. Sí, esa que se está pensando a creer que puede ganar en la Sangriña. A falta de menos ya de 9 minutos, 4 arriba y con posesión. Elda ahora lo que le interesa es perder tiempo, golpe y dar continuidad. Ahora, colegiados que intentan tranquilizar el partido.
Guardet le entra la prisa, como tiene que ser. Madi con Cuadrado. Madi con Cochea de nuevo. Intenta entrar, entra y al balón al poste. Al palo, sí, entró sola. Era complicado y por una jugada de diestra lanzar con tan poco ángulo. Tiene que haber rectificado mucho más. Recupera Guardés. Sale con 7 otra vez. Cambia portera por Lorena. Cacheda, Camal, el pasa pivote. Ania Ramos con Blazka. Ahora hay que jugar con calma y atacar. Cecilia Cacheda. Pase directo a extremo para Mendoza. Un agarrón dentro del área. Sí. Va a partir en carrera Mendoza. 7 metros. 7 metros y 2 minutos. No, 2 minutos no creo, porque solo pita que solo invadió área. Un agarrón feo ahí. Sí, pero está bien la jugadora. Vuelve María Sancha a la línea de los 7 metros. Gol de María Sancha. Sí, muy bien, siga lo suyo. Ahora está observando bien a portera. 21-24. Le cambia los lanzamientos en cada penalti. Eso está bien. Apenas 7 minutos y medio. 2-3 arriba aún. Malena Valles con Cuadrado. Cuadrado que intenta entrar. Anota, pero. Pudo haber gol, pero no había paso. Había 4 había pasos. Paso, sí. Entonces el golpe franco. Si no hubiera paso, sí quedaban el gol los colegiados. Malena con Cuadrado, ahora sí, pero balón fuera. No, lo echa fuera, entra sola y entró sola y la echó fuera, sí, balón. Aparte ahí hay que cerrar, tiene que cerrar Mendoza, porque Cuadrado es muy peligrosa. Oportunidad para el Guardés para ponerse a 2. Sí. Hammam Cacheda, buen balón para Lorena ahí que lo pierde, no se lo esperaba. Y lanzamiento a puerta vacía que entra. Eso es lo malo de jugar con 7, no podemos perder esos balones, si no, no da tiempo a hacer los cambios. Ahora 4 arriba, él otra vez. Sin complicación a Sangriña. Apenas 7 minutos. Un pelín menos. El tiempo pasa y Guardés no da recordar la distancia. Eso que está atacando con 7. María Sánchez ahora que encuentra el hueco y golazo. Siempre que ahora están haciendo más bloqueo con pivotes. Entonces en esos que vienen juegos sin balón no aparecen las ocasiones. Ataca Elda. Madi Goicoechea con Cuadrado. Malena Valles. La defensa del Guardés muy arriba. Malena con Madi. A Rafaela ahora por el extremo. Al poste y recupera Guardés. Recupera Guardés y la sube. Va Sabina rápidamente al cambio para atacar con 7. El balón Cacheda. Cacheda con Hammam. Hammam Camaga. Balón para Cacheda. Recibe un agarrón ahí María. Y de nuevo falta en ataque de Hammam. Sí, tiene extremo sola. Sí. Quizás ahora pudo ser 7 metros porque estaba un pelín dentro la defensora. Pero tiene la defensora justo encima. Ahí un paso antes. Hay que soltar el balón a extremo. Sí. Quizás en este pudo haber dudas, sí, porque el defensor estaba un pelín dentro. Quizás pudo ser 7 metros, pero para no tener dudas ahí, defensora encima. Soltarle primero el balón a extremo. Sí, que extremo aparte finalice. Extremo va a finalizar con mucho ángulo. Sí. Una opción más clara de gol. Ahora adentro, pisando. Sí, vuelve otra buena parada de Sabina. Cecilia Cacheda. Con Hammam, Cacheda. Está ahí sí, bien plantada la defensa. Está bien con los impares, están cortando muy bien los laterales. Sí, ahí bien hecha la falta porque había ya superioridad para este lado. Ania Ramos con Blazka Hammam, Cecilia Cacheda, 2 minutos ahora para. 2 minutos para el número 3.
3, no, 13. Azcune. Es que nunca me sale ese nombre. Se agarró sobre María Palomo. No deja en paz la camiseta de Palomo, entonces lo vio claro. Llevan todo el encuentro peleándose estas dos jugadoras. Cosas del balonmano. Sí, no, ahora es claro, demasiados agarrones ahí seguidos. Deporte de contacto. Ha hecho las dos jugadoras. Vale. Ah, sí. Sí, ha hecho las dos jugadoras porque estaban agarrando. Estaban peleando. 7 metros. 7 metros y 2 minutos. Sí. No, 2 minutos no. No hay 2 minutos para... Sí, hay. Sí, 2 minutos. Sí, hay 2 minutos para Heilmann. Y 7 metros. Cecilia Gacheda, que creo que recibió un golpe en la cara, se está quejando en la pista, se está doliendo ahí. Sale la médica del equipo para atenderla. Y medio se recupera. Sí, hay golpe en la cara. Y María Sancha, que se prepara para ejecutar su enésimo lanzamiento de 7 metros. Esta Guardés con una jugadora excluida y Elda con 2. Este lanzamiento hay que meterlo sí o sí, si quiere Guardés tener opciones. Lanzamiento de María Sancha, inapelable a la escuadra. Sí, con los 7 metros está muy acertada. 23-25, faltan casi 4 minutos para finalizar el encuentro. Ataca Elda. Elda ahora va a atacar con 4, o que colegiados en nada le levantarán pasivo. Y con 5 más portera, o sea, 4 más portera. Elena Valles cuadrado, Madi. Buena defensa ahora de Blazka ahí. Sí, hay que bascular más que nunca, ¿eh? Sí, esta defensa es muy importante. Elena Vallés. La continuidad. Gol. Es más que nunca hay que bascular, no podemos que Elena Vallés. Gol de María Romero. Y María Sancha. Adentro, gol rápido de Guardés. Pillo despistada ahora Elda, también está con 2 jugadoras menos. Marhueco, Guardés que va a recortar la distancia, 2 tantos. 3 minutos va a ser ahora para que termine el encuentro. La afición pide pasivo. El tiempo muerto de Elda. ¿Hay tiempo muerto o mal cambio? En principio hay tiempo muerto, pero no sé qué pasó ahí. No sé qué pasó. Exclusión para Elda y recuperación de balón para Guardés. Posesión para Guardés. Posesión Guardés, sí. El Elda que se queda con 3 defensoras. Creo que hubo un mal cambio o algo ahí. Y los árbitros excluyen a una jugadora del Elda y le dan la posesión a Guardés. Pues algo así tuvo que pasar. De todas formas, Elda defiende con 3 y Guardés al ataque. María Sancha, Cecilia Cacheda, Mendoza con espacio y adentro. Se pone a 1 Guardés, 25-26. Lanzó casi del lateral. Elda que le queda 20 segundos para recuperar una jugadora. Una de las 3 que tiene excluidas. Lo tiene difícil ahora Elda atacar con tan pocas jugadoras. Importante esta defensa de Guardés.
Sí. Ahora más que nunca basculación, estar atentos, hay que defender esta acción como sí o sí. Madi Goicoechea que intenta entrar muy 7 metros. 7 metros. Mala basculación, mala defensa de Guardés, sí. Estaban las dos jugadoras planas, la empujaron. Sí, ahí hay que bascular, cortarle, si va a acompañar, sí. Sin tocar. Sabina bajo palos. Las opciones pueden costar 2 puntos. Y Malena Valles al lanzamiento. Lanza Valles, amaga, lanza. ¿Para dónde Sabina? ¿Para dónde Sabina? Y creo que balón para Elda, ¿no? Sí, porque no salió, no sé si salió y tocó o tocó sin salir. Hay que ver si el balón tocó en el techo después de salir de portería o no. O sea, más atrás de la línea de fondo, ¿no? Desde aquí no podemos apreciar eso. Si el balón tocó techo. No, pero según colegiados... detrás de la línea de fondo o no. Tocó techo cuando ya estaba fuera. Ya estaba fuera, ¿no? Correcto. Por la pinta. Efectivamente, sí. El balón tocó el techo tras la línea de fondo. Correcto. Si no, sí que si toca y dentro de tal sería balón para Elda, pero si para Guardés tocó fuera. Posesión para Guardés para empatar el partido. Sí. Falta 2 minutos y un pelín más. Y Guardés con una jugadora más. Ataca Guardés Hatman. Y va a estar un minuto más aún Elda con una jugadora menos. María Palomo, María Sancha, Cecilia Cacheda que ataca, María Sancha que está dentro y 7 metros clarísimos. 7 metros clarísimos. Si 2 minutos no hay, ¿por qué no la agarra por detrás? Simplemente es toque. Y demasiado fuerte. Sí. Una ocasión clara de gol ahí para María Sancha, que ella se anima a lanzar estos 7 metros. Amaga el primero, lanza y paradón de Robles. Paradón, sí. Alguno había que fallar, ya son muchos. Efectivamente. De todas formas, aún hay tiempo. Sí, hay tiempo ahí. Pero poco. Madi con Cuadrado. Minuto y medio ahora. Malena Valles. Madi Cuadrado que intenta entrar, recibe el golpe franco de Lorena Tellez. Saca Azcune para Malena Valles. Cuadrado, el pase para Azcune que está sola y anota. Sí, estaban las dos centrales arriba, Piote circuló por detrás. Circuló sola, sí, estaba libre. Sí, aparte no hubo comunicación entre las dos treses. No hablamos quién queda y quién se va. Cecilia Cacheda ahora le queda muy poco tiempo al Guardés para este ataque ahora más que nunca. Buen ataque de Cecilia Cacheda para anotar este 26º gol. A 1 Guardés, pero queda y con 40 segundos de posesión para Elda. Recordamos que este partido es primordial para Elda, porque como pierda ya se queda en el grupo de la fase de tiempo muerto ahora sí de Elda. De abajo. Volvemos al partido. Malena Valles que recibe un empujón. Sí.
pasivo. Hay pasivo. Le quedan 4 pases ahora. Malena. Sigue con el balón. Golpe franco. ¿Y le queda un pase? No, va uno. Creo que le queda un pase, ¿no? Va a gastar el partido ahí. Es muy lista esta jugadora. Se va a quedar aquí el partido, sí. Van 2, sí, porque lo está haciendo bien. Está aguantando el balón, va a la falta. Y ahora va a seguir en el 1 para 1 ahí. Sí, quizá no va a pasar. Sí, ahora sí, Madi. Parada de Sabina, pero el Guardés se queda sin tiempo. 58, lanzamiento. Pero había tiempo antes, no sé cuánto tiempo quedará. 3 segundos, dicen. Hay tiempo muerto, es ahora, sí, pero 3 segundos va a dar para... Creo que 3 o 4 segundos quedan. Pero el balón tiene que ser detrás de todo. Posesión Guardés y 3 segundos. Sí. A ver para qué dan estos 3 segundos. Por una acción muy rápida. Pondrá jugadores arriba para un pase directo. Intentar finalizar por extremo, supongo. María Sánchez que dice que sus jugadores se vayan para arriba. Va a jugar con Cacheda y Cacheda decidirá. Sí. Para Cacheda. ¿Para dónde Robles? Paradón, Creo que ya estaba fuera de tiempo, pero aún así, ¿para dónde Robles? Buena. Y el Guardés que arrastró un mal inicio de esta segunda parte, donde no se dio remontado. No pudo ser. Sí, señor. Un partido de Elda, Muy buen partido. Buena acción de Guardés, que vio ahí a Blazka sola. Y para dónde Robles, para acabar este encuentro. Victoria para Elda, que sigue ahí en la pelea. Sí, nada, se lo he contado en la sangriña, pero hoy no ha podido ser. Y nada, hasta la próxima, amigos. Partidazo aquí en Sangriña. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.